Los cuentos de hadas son un recurso fundamental para que los niños y las niñas conecten con su inconsciente y puedan resolver sus conflictos internos. Pero ¿qué significan todos esos símbolos que aparecen en los cuentos, como pájaros, cruzar un lago, el bosque, una casa, unas joyas? Te doy la bienvenida a Dignifica la Infancia y en este vídeo voy a analizar el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es un cuento muy complejo, lleno de simbología, que debe ser contado a partir de como muy temprano, a los 6 años, y a poder ser ya con 7 y con 8, ya que además de ser largo, representa diferentes circunstancias en la vida de un niño, diferentes conflictos, y está lleno de elementos simbólicos que es necesario una mente un poco ya más mayor, más madura, para poder digerir e interpretar todo lo que nos cuenta esta historia. Bien, empecemos por tanto a analizar la casa y el bosque, porque en Hansel y Gretel es una familia que se ubica en una casa y que el padre y la madre deciden adentrarse en el bosque los cuatro para abandonar allí a sus hijos, que son Hansel y Gretel. La casa representa la protección, su zona segura, y el bosque representa los peligros, la incertidumbre, la desprotección. Entonces, efectivamente, uno de los conflictos que se trabaja en esta historia es la herida de abandono. El qué pasa si me abandonan, ¿no? Si me abandona mi padre y mi madre, las personas que más me quieren en el mundo, me abandonan, me hacen lo peor que le puede hacer, que le puede pasar a una persona, ¿no? Para poder sobrevivir. Es en edades tempranas estar solo, ¿no? Su vida depende de esas dos personas. Entonces, el abandono es una de las mayores ansiedades que puede vivir un niño de pequeñito. Y por eso se trabaja en este cuento. Y la manera de representarlo es saliendo de casa y adentrándose en el bosque. Y para más INRI, la madre dice explícitamente que tienen pensado dejarlos allí y volver para ellos poder salir adelante sin sus hijos, sin la carga que representan sus hijos en ese momento, que están pasando una etapa de crisis, de miseria o lo que sea. Bien, esa relación de Hansel y Gretel con sus padres viene a representar el complejo de Edipo. Es también un conflicto que se vive en esas edades, en el que los padres pasan de ser esas personas ideales, que tienen una relación idílica, que cubren todas las necesidades del niño, que dicen sí a todo, que apenas ponen límites, porque el niño es totalmente dependiente de esos padres, de esos adultos, y estos adultos satisfacen constantemente esa necesidad de protección, de alimento, de seguridad, de afecto. Y de repente surge un complejo de Edipo, que es que entra en lucha con una de esas personas, porque el niño o la niña siente prioridad a uno de esos adultos, puede ser el padre o la madre, y entra en competencia con la otra figura, que a ojos del niño y de la niña se vuelve malvado o malvada. En este caso es la madre, la mayoría de los cuentos es la madre, que aparece como un ser que ya no siente ese afecto por sus hijos y puede desprenderse de ellos, y que luego más adelante viene representado por la figura de la bruja, que hablaré ya más a continuación. Hansel y Gretel son el niño o son la niña. Son dos personajes, independientemente de que sea un niño o una niña. Según la persona que esté escuchando este cuento, se va a identificar con Hansel o se va a identificar con Gretel. Los niños ya de 7-8 años tienen su identidad de género ya formada, son perfectamente conscientes de que son un niño o que son una niña, y diferencian entre sus demás compañeros el género de los demás. Y entonces habrá casos en los que se identifiquen más con Hansel y habrá casos en los que se identifiquen más con Gretel y otros casos que se identifiquen con ambos personajes. Una vez que se adentran en el bosque, cobra un papel muy importante en los personajes de los pájaros. Aunque Hansel la primera vez va con piedras, lleva piedras para delimitar el camino y poder volver a casa, y de hecho vuelven a casa, la siguiente vez, en vez de piedras, utiliza migas, es decir, se equivoca y utiliza una herramienta que realmente no le va a ayudar. Esto representa que la mente, cuando ya está muy dolida, porque Hansel es perfectamente consciente
de que lo quieren abandonar y está muy dolido y que vuelve a casa y a pesar de volver a casa lo quieren volver a abandonar, su dolor aumenta y por tanto ya no puede pensar claramente. Y como no puede pensar claramente, utiliza migas, que es un truco realmente muy malo para poder volver a casa, ya que los pájaros van a comerse esas migas. Pero los pájaros siempre representan unos guías, unas figuras superiores positivas. El pájaro siempre representa, incluso también en las religiones, una especie de mensajero que viene a ayudar o a darle claridad a uno de los personajes, ¿no? Entonces los pájaros que se comen sus migas realmente, aunque parece que los están a priori perjudicando, están provocando que puedan enfrentarse al conflicto, porque gracias a que están perdidos es que luego llegan a la casa de chocolate y por fin pueden enfrentarse directamente con ese conflicto. Posteriormente también es un pájaro quien ayuda a Hansel y Gretel a cruzar el lago. Y es de nuevo un guía, un ayudador que viene a tenderles la mano después de todo el esfuerzo que han conseguido, pues es un pequeño empujón que les da la vida a través de esos pájaros para que por fin ese conflicto se resuelva y vuelvan a casa, ¿no? Y aquí viene un elemento simbólico increíble, que es la casa de chocolate, que viene a representar una parte inmadura del niño, es decir, que está todavía en esa fase oral. La fase oral es una fase con la que los niños ya nacen, que es la capacidad o la necesidad de interpretar el mundo a través de la boca. Por eso que los niños siempre, para conocer algo nuevo, cuando ven algo nuevo, necesitan llevárselo a la boca, porque es así como interactúan con el entorno, cómo descubren las capacidades, las características de ese material. Y esa fase oral debe ser superada para poder crecer de manera sana. Entonces, el cuento trabaja esa fase oral de comerse esa casa de chocolate, de dulces, para luego, por fin, cuando se van de esa casa, se van sin un dulce y sin nada que comer. Es decir, realmente una vez que superan ese conflicto, ya no aparece esa necesidad de seguir comiendo algo en absoluto. Lo que se llevan es un aprendizaje que está simbolizado por otro elemento que diré a continuación. La bruja representa claramente ese complejo de Edipo, porque a priori la bruja se muestra muy benevolente, muy generosa, les abre las puertas de su casa, les da cobijo, les da una cena riquísima y satisface todas sus necesidades para que al día siguiente de repente convertirse en una bruja malvada que lejos de satisfacer sus necesidades busca egoístamente satisfacer las suyas, aunque eso vaya en prejuicio de Hansel y de Gretel, ¿no? Y hace pasar a los niños por unas circunstancias bastante duras. Pero ese conflicto, aunque sí que es bastante descriptivo y da bastantes detalles y describe situaciones muy desagradables tanto para Hansel como para Gretel, a la vez ambos personajes demuestran que a través de la astucia y de ser inteligentes pueden vencer cualquier conflicto. Entonces Hansel utiliza el truco de mostrarle un hueso en vez de enseñarle su dedo para que la bruja crea que realmente Hansel no está engordando y por tanto no se lo coma. Y Gretel también es muy astuta cuando engaña a la bruja para ver si ella cabe o no en el horno, y entonces es cuando la empuja y por fin Gretel es quien mata directamente a la bruja. Ambos dos se van, pero se llevan las joyas de la bruja. Son estas joyas las que representan ese aprendizaje. Ahora ya no quieren llevarse ningún dulce porque ya han superado esa fase oral. Se llevan las joyas, que realmente es su aprendizaje. Llevan un gran valor consigo mismo, que hace que cuando por fin crucen el río y lleguen a casa, no solo ya no van a ser una carga, sino que van a aportar esa riqueza, ese aprendizaje, van a aportar muchísimo al hogar, ¿no? Que representa el cruce del lago, cuando el cisne por fin los cruza en el lago, representa la propia transición de dejar de ser esos niños pequeños inmaduros, todavía en fase oral y con complejo de Edipo, a ser unos niños independientes con un gran aprendizaje
y de hecho algo muy simbólico es que Hansel y Gretel al principio del cuento van juntos, no van el uno sin el otro, el uno necesita al otro y sin embargo una vez que la bruja muere y son capaces ya de ir por separado y de hecho cruzan el río por separado, ¿no? Primero cruza un personaje y después cruza el otro y es una manera de decir, sí, el trabajo en equipo es muy importante porque de hecho trabajaron en equipo para salvarse de la bruja, pero en realidad luego ya tienen ya cierta autonomía, cierta independencia y eso se manifiesta en el hecho de que no necesitan cruzar juntos el río. Vuelven a casa juntos, sí, pero ya van por separado, son personas independientes con su propia autonomía, sus propias características y sus propias vivencias de ese conflicto, porque, por ejemplo, Hansel sí estuvo encerrado, Gretel no, pero Gretel pues estuvo en la casa con la bruja viviendo otras cosas. Ambos se enfrentaron a ese conflicto, pero a través de diferentes situaciones y ambos crecieron y se convirtieron también en personas diferentes. Y la vuelta a casa por fin representa la solución del conflicto, la satisfacción personal de haber crecido, de ser conscientes de que han crecido y sobre todo eso se manifiesta y se representa con la alegría del padre cuando recibe a sus hijos, el arrepentimiento del padre de haber aceptado abandonarlos y, y realmente no aparece tampoco la madre en el cuento porque realmente se supone que ese complejo de Edipo está superado y ya ese tema, ese personaje de la madre no aparece porque realmente inconscientemente la bruja muere y la bruja viene a representar la parte malvada de la madre y eso ya desaparece y entonces no tendría sentido tampoco que de nuevo apareciera una madre buena en el cuento, ya que esa madre buena es anterior, es una fase anterior del desarrollo. Por eso que ya no aparece la madre, no se dice tampoco nada especialmente, en algunas versiones sí que dicen que la madre había muerto, en otras se omite porque el niño ya entiende que si la bruja murió, pues la madre tampoco tiene sentido que vuelva a aparecer. Es como que inconscientemente el cerebro hace esa interpretación y que el padre esté arrepentido y feliz de ver a sus hijos y ellos felices aportando esas joyas, esa riqueza, es pues el culmen de la historia, un final lo más feliz posible y efectivamente pues es un cuento maravilloso que habla, como veis, de diferentes elementos y trabaja diferentes conflictos, pero el mensaje principal es esa necesidad de crecer, de tratar de llegar a ser una mejor versión de uno mismo, de enfrentarse a los conflictos, de utilizar la astucia para resolverlos y de solventar todos los miedos que aparezcan, de buscar soluciones ante las dificultades, de eso, trabajar en equipo, pero a la vez saber que tienes un gran valor a nivel individual y, y bueno, efectivamente yo sí que creo que en la vida uno de los objetivos principales, por no decir el principal, es llegar a ser una mejor versión de ti mismo y este cuento es maravilloso para eso. He de reconocer que como adulta lo he leído y me ha parecido, sobre todo el detalle de la vivencia dentro de Casa de la Bruja, me pareció bastante desagradable. Sin embargo, sí que recuerdo que de pequeña me encantaba este cuento. Una de las partes que más me gusta es que es la niña la que realmente mata a la bruja. En la mayoría de los cuentos tradicionales se le da prioridad a personajes masculinos y muchísimas veces el salvador o el personaje que salva suele ser de género masculino. Entonces aquí en Hansel y Gretel, aunque Hansel desde luego demuestra una gran inteligencia, Gretel, a pesar de ser la hermana pequeña, o se intuye que es la hermana pequeña, demuestra también una gran habilidad y una gran capacidad de ser autónoma, independiente y de solucionar también los conflictos que le surgen, ¿no? Incluso estando separada de su hermano mayor. Por tanto, me parece una historia brillante, maravillosa y que debe contarse y de nuevo siempre recuerdo que los cuentos, aunque sí se deben contar, no debemos obligar a escuchar determinada historia y debemos dejar siempre que sean los niños quienes cojan y que nos pidan esas historias, ¿no? Porque eso nos está dando luz sobre en qué momento de desarrollo están, sobre qué conflicto están viviendo
Y por tanto, pues sí, contar Hansel y Gretel, pero luego respetar si un niño no quiere escuchar la historia o si al contrario quiere escuchar Hansel y Gretel una y otra vez. Bien, esto ha sido todo en referencia a Hansel y Gretel. Espero que os haya gustado. Si creéis que le puede interesar a alguien, no dudéis en compartirlo. Siempre creo que puede ser interesante para incluso personas adultas que todavía sienten esa herida de abandono ya pasada la infancia hace muchos años. Pues sí, pues claro que sí que se puede leer Hansel y Gretel varias veces, se puede interpretar, ¿no? Esta simbología y tratar de llevarla a su experiencia de infancia, y quizás pienso que sí, que esto puede ser una terapia para ayudar, no resolver del todo, pero puede ayudar a que la persona adulta pueda gestionar su herida de abandono, que a veces se vive tanto en la infancia que se carga con esa herida en edades posteriores, incluso perdura a lo largo de la etapa adulta. Y bueno, pienso que Hansel y Gretel siempre está ahí para las personas que necesiten leerlo o escucharlo. Así que no dudéis en compartirlo con esas personas. Y nada, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.